Buenas tardes, mi nombre es Fernando Rojas Alarcón. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Campus Norte, y me encuentro aquí con la doctora Daniela Hinter, adscrita en el Hospital Fray, con motivo de hacer una entrevista acerca de la situación actual de la salud mental en México en el sector público. Doctora, ¿me podría platicar un poco sobre usted desde el punto de vista profesional? Hola, claro que sí, pues muchas gracias para empezar, pues por esta oportunidad, ya que muy pocas personas realmente bueno, en todos los niveles y en nuestro país no hablan o no se tiene muy en cuenta lo que es la salud mental. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Yo soy egresada como médico general de la Universidad de Anáhuac. Hice mi especialidad en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino. Y pues actualmente me encuentro ejerciendo en el Fray. Ya llevo algunos añitos aquí. Entonces, pues, gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, comenzaré con las preguntas. La primera sería, desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales enfermedades mentales que enfrentan los mexicanos? Pues mira, aproximadamente el 25% de nuestra población tiene alguna enfermedad mental. Si yo te doy el número de 25%, en sí no suena mucho, pero si tomas en cuenta de que somos millones de personas, estamos hablando que muchísima gente tiene alguna enfermedad mental, que ahorita respondo tu pregunta. Y bueno, también es muy interesante porque esos son los datos que nosotros logramos como entender, o sea, lograr como captar. Ese 25% no se están contando todas las personas que por alguna razón no tienen la atención o no han tenido el acercamiento con un psiquiatra o con algún otro terapeuta con el cual les pueda hacer el diagnóstico. Si a mí me preguntas, ese porcentaje se queda muy cortito. Hablando de las enfermedades, pues principalmente podemos encontrar la depresión, es como de las más fuertes, que también ahí como que se va ligando, que no se habla tanto de eso, pero de todos los trastornos de ansiedad. La bipolaridad también es en México algo muy, o sea, que pues nosotros llegamos a ver muchísimos pacientes y sobre todo la esquizofrenia, ¿no? Que ese es como, dentro de los tres, se podría decir el trastorno donde más puede ser, de una forma de decirlo de alguna manera, como el más llamativo o el más discapacitante, aunque los tres que he mencionado, bueno, los cuatro si metemos todos los trastornos de ansiedad, son enfermedades realmente discapacitantes y donde realmente las personas no, todavía no logramos como entender o todavía no logramos como bajarlo a realmente ver, por ejemplo, una persona con depresión y realmente entender que esa persona se siente mal, que no es échale ganas y vas a salir adelante, sino que hay algo más atrás, hay algo más químico. Estamos hablando ya de neurotransmisores, estamos hablando ya de serotonina, de noradrenalina, o sea, no es un échale ganas cuando a nivel cerebral hay cambios y realmente cambios importantes. Igual lo mismo pasa con la ansiedad. Y otro punto muy importante es que muchas de estas enfermedades tristemente no son aseguradas, no están dentro de muchos seguros porque todavía no tenemos la cultura de poder entender estas enfermedades realmente y poder ayudar realmente a estas personas. Además, bueno, si también nos metemos en temas de tabú, de ir al psiquiatra es porque estás loco, de tener una enfermedad mental es porque eres débil, o todas las cosas que a nivel cultural y social se manejan, bueno, ahí nos podríamos quedar horas platicando de eso. Muchas gracias, doctora. De las principales enfermedades que mencionó, de depresión, bipolaridad, esquizofrenia y trastorno de ansiedad, ¿existen instituciones públicas en México donde estas puedan ser atendidas? Sí, hay varias instituciones, tanto públicas como privadas. Específicamente en las públicas, el sector salud cuenta con, si no me equivoco, con 33 hospitales. El problema o el gran problema de esto es que el 60% se está ubicado en las ciudades más grandes de nuestra república, como es Monterrey, como es la Ciudad de México. Entonces, como puedes ver, ese 60% está muy mal distribuido.
que ese es otro gran problema con el que nosotros nos podemos enfrentar. Pero sí digo, el hospital donde yo me encuentro ahorita, que es el Fray Bernardino, es un ejemplo de esas instituciones que son gratuitas y que son del gobierno. También tenemos un centro comunitario de salud en Atizapán, un centro comunitario de salud mental en Cuauhtémoc, y sí tenemos el Instituto de Psiquiatría, que también ahí se puede considerar, o más bien sí se considera como un hospital público, y donde también la gente puede pues, acudir para recibir ayuda. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué tan eficiente es la atención en estas instituciones? Pues mira, ahí me estás poniendo un poquito en jaque. Te voy a decir por qué. La eficiencia, si nosotros nos referimos a la capacidad de los médicos y del equipo para poder como atender a estos pacientes, te podría decir que la mayoría de los médicos están 100% preparados, la mayoría de las enfermeras están muy preparadas. Tenemos muchos problemas o muchas deficiencias a nivel, por ejemplo, de medicamentos, que sí nos ha tocado varias veces que medicamentos que nosotros tendríamos que tener como de base para poder tratar a los pacientes y que son medicamentos fundamentales para su tratamiento, no se encuentran o ha habido ocasiones donde nosotros no tenemos el medicamento en la institución, por lo tanto tenemos que solicitar al paciente o al familiar que compre esos medicamentos y eso, bueno, como que puede trabar un poquito más el mismo tratamiento. También otro gran problema que nosotros nos podemos enfrentar es, y como ya lo mencioné anteriormente, es justamente esa cultura del paciente que muchas veces, y nos ha tocado casos donde están los dos polos, o sea, desde el paciente que llega y que dice es que yo me quiero quedar, pero nosotros no contamos con las camas suficientes y tenemos que hacer lo que nosotros le llamamos ay, se me fue la palabra, perdóname, pero bueno, mover al paciente, hacer la movilización del paciente para que vaya a otro hospital y el paciente cree que nosotros le estamos negando la atención o cree que no le queremos dar una cama, hasta está del otro lado de la moneda donde llegan pacientes o familiares que nos pueden decir es que yo no me quiero quedar porque yo no estoy loco y porque este lugar es solamente para locos o para gente que ustedes nada me quieren encerrar. Entonces, deficiencias así en material, por decirlo así, y en camas, sí nos hemos visto un poco como atorados por el tema de medicamentos y temas de lugares. Eficiencias, si lo vemos a nivel médico, yo siento que mis compañeros están muy bien preparados. Sí tener hacer una especialidad en México en general es muy padre porque sí realmente sí enriquecen a los estudiantes y realmente sí les dan oportunidades al estudiante de aprender. Y pues creo que eso es como en general lo que te podría decir. Muchas gracias, doctora. Entonces, con relación al anterior, ya me comentó que muchas veces falta material, medicamentos, camas. Por el otro lado, ¿cree que hay suficiente personal dentro de esas instituciones para atender a los pacientes? La verdad no, pero aquí sí te voy a dar un dato curioso, no solamente a nivel de psiquiatría, ese es un problema que nosotros hemos encontrado y hemos observado a nivel de todas las especialidades. Ahorita no recuerdo exactamente, pero más o menos estamos hablando de que un doctor tiene que ver aproximadamente a 30 pacientes, un médico general, un especialista, y tristemente por la cantidad tan reducida de plazas que nosotros tenemos para poder hacer que tengamos más médicos especialistas, hace que nos limitemos tanto y somos muy poquitos psiquiatras, como somos, o hay muy poquitos neurólogos, como hay muy poquitos nefrólogos, y así nos podríamos ir en general. Entonces, yo sí siento que sería muy importante, digo, obviamente ya estamos hablando de hacer cambios mucho más grandes, pero yo sí creo que es importante que realmente el país abra más plazas, realmente plazas para mexicanos y en lugares donde realmente se les pueda sacar todo el provecho y todo el jugo que te puede dar una plaza,
porque en todas las especialidades, hasta en médicos generales, no tanto en médicos generales, pero sí todavía, y más en todas las especialidades, falta muchísimos médicos. Y aquí te voy a dar otro punto así rapidísimo. Dentro de este ya es como un comentario ya más al aire, ¿no? Pero dentro de la medicina, la psiquiatría no es un poquito más devaluada. Entonces, de por sí no tenemos plazas y de por sí no dan tantas oportunidades. Y luego todavía la psiquiatría es una de las ramas de las medicinas que no todo el mundo, todos los médicos aspiran a hacer, pues sí nos vemos un poquito cortos. Perfecto. Con relación a esta misma pregunta, ¿qué problemas encuentra un médico al querer ser psiquiatra? O sea, al intentar obtener una de estas plazas. Pues mira, para empezar, o sea, son los 6 años de carrera que mucha gente, eso es un dato muy, o sea, real, mucha gente sí deserta durante esos 6 años. Luego, después, cuando nosotros terminamos o sea, egresamos de nuestra universidad, después de hacer el examen profesional, después de hacer el EGEL, en la Universidad de Anáhuac te hacen hacer algo que se llama ECOE, o sea, tienes que hacer 3 exámenes, y ya cuando pasaste y ya eres médico general y ya te dan ahora sí que tu título y tu cédula, y ya tú estás muy bonito ya cumpliendo el sueño, tenemos que hacer algo que se le llama el ENARM. El ENARM es un examen que tú a nivel nacional compites con todos los médicos que aspiran a tener una especialidad. El problema de ese examen es que realmente la cantidad de médicos que logran pasar ese examen es demasiado disminuida. Ahorita, por lo que me he enterado, el año pasado abrieron un nuevo sistema para que hubiera como más plazas. Pero también me estaban contando que muchas de esas nuevas plazas que abrieron mandan a los médicos a Cuba o mandan a los médicos a lugares donde realmente no tienen todas las capacidades o no tienen todo lo que se necesita para realmente hacer una buena residencia. Entonces, pero bueno, pasas ese examen. Después de que tú pasas, si logras pasar el ENARM, tienes que ir a las instituciones que tú quieras hacer tu residencia, y ya cada institución hará su examen o hará su entrevista o hará ambas o se basará en el currículum, ahí sí depende de cada institución, para ver si quedas en alguna de esas plazas que tú quieres. Muchas gracias, doctora. Y ya como última pregunta, ¿cree que el tema económico de los mexicanos, llámese, atendiendo al nivel de pobreza que hay en México, y que en muchas ocasiones los trabajadores, solo los trabajadores formales cuentan con seguridad social, ¿cree que este tema económico de pobreza sea un impedimento para el mexicano al momento de intentar atender sus problemas de salud mental? Sí, claro que sí, es un gran impedimento, sobre todo porque muchas veces los pacientes llegan a consulta, y nosotros no tenemos en ese momento como las medicinas para poder dárselas, entonces el paciente tiene que comprarlas, o muchas veces hay urgencias psiquiátricas que se tienen que atender en ese momento, y por alguna razón nosotros sí tenemos como las urgencias médicas, el Fray cuenta con urgencias psiquiátricas, pero ya después, por ejemplo, no tenemos camas, o después pues esos pacientes, el problema de la salud mental es que son problemas que no son de un día, no son de tómate esta pastillita y ya te vas. Necesitan un seguimiento y necesitan varias consultas o ir con consultas, y necesitan no solamente la parte psiquiátrica, sino también la parte terapéutica. Y eso es algo que muchas veces no cubren, o nosotros damos citas por tiempo, por motivos de espacio muy distanciadas, y muchas veces dentro de ese distanciamiento pues necesitan los medicamentos, y entonces tienen que ir con otros médicos, otras citas, y sí se vuelve un problema ya un poquito más complicado, que una persona que realmente tiene la posibilidad de ir con su psiquiatra y que tiene las citas a los tiempos que tienen que ser, y puede o tiene la posibilidad de comprar los medicamentos en los momentos que tienen que ser, eso es algo que sí se ve muy, muy drástico. Igual
El otro día estaba platicando con un paciente, o tenía un paciente, y el paciente me estaba contando que no pudo haber, o que no había podido, más bien, perdón, no había podido comprar todos sus medicamentos por un tema económico. Nosotros tristemente no los teníamos en el instituto, y entonces ahí pues sí su tratamiento se vio un poquito pues, frustrado, ¿no? De alguna manera por ese tema. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Sé que cuenta con una agenda muy apretada, pero gracias por brindarme este espacio. Y simplemente como pregunta de cierre, me gustaría preguntarle acerca de cómo cree que el sector público puede mejorar en la atención de la salud mental. Pues nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos segundo ni tercer nivel, y siempre hemos dicho que esto se tiene que ver desde primer nivel. Se puede mejorar la salud mental desde el simple hecho de que se hagan pláticas sobre qué es la salud mental, de que ayudar a la población a quitar esos tabús, y a detectar también es muy importante que desde primer nivel se puedan detectar las patologías, porque hay ciertas enfermedades que si tú las agarras desde los inicios o desde ya muy temprana edad es muchísimo más fácil lidiar con ellas y no hay un empeoramiento de esa patología. A nivel ya de nosotros, que ya seríamos tercer nivel, pues sí es importante que nos den como más herramientas a nivel de decir necesitamos más médicos. Eso es un punto pues fundamental. Sí es necesario que se abran más plazas. Obviamente ya te estoy diciendo aquí un punto muy, pues que suena muy bonito, pero es muy difícil de hacer. Yo lo entiendo, pero sí sería algo que ayudaría mucho el tener más psiquiatras para que realmente podamos tener la oportunidad de ver a todos los pacientes que tenemos que ver y darles la calidad de atención que los pacientes se merecen. Y pues también el tema, como ya lo mencionamos, el de las medicinas, que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y estamos hablando aquí de cosas como muchísimo más arriba, que sí hemos peleado y sí hemos intentado solucionarlo, pero pues bueno, ya son problemas un poquito más complejos. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco nuevamente por la entrevista y como cierre nada más recordar que esta entrevista únicamente será para fines educativos y será tratada conforme a lo que se debe de confidencialidad. Gracias.